Dicen que la religión nació en templos, entre sacerdotes y tablillas de arcilla. Pero, ¿y si la primera chispa de espiritualidad surgió cientos de miles de años antes de que existiera la escritura? Antes incluso de que existiera el ser humano moderno. Imagina una escena. Hace 170.000 años, en lo profundo de una cueva en la actual Francia, unos neandertales colocaban estalagmitas en círculos perfectos, encienden fuego dentro de ellos y depositan huesos calcinados. No es un refugio, no es un hogar, es algo más, algo simbólico. Mientras que en el sur de África, hace más de 70.000 años, los primeros Homo sapiens enterraban a sus muertos con ocre rojo, el color de la vida, de la sangre, del renacimiento. Y mucho antes de que existiera Zeus, Yahvé, Brahma o él, ya había historias sobre el origen del mundo, historias sobre la muerte, sobre criaturas imposibles, como la del propio hombre león de Stadel, tallado hace más de 40.000 años, mitad humano y mitad bestia, la primera figura que nació únicamente de la imaginación humana. Hoy vamos a emprender el viaje más profundo hacia nuestras raíces. ¿Cuál fue realmente la primera religión? Y quizás más importante, ¿por qué comenzamos a creer? Soy Andrei Viarens y este es tu canal de historia, donde exploramos el pasado humano con la lupa de la ciencia y el poder del relato. Suscríbete, activa la campanita y déjame un like si te está gustando mi contenido. Ya comenzamos. Antes de atrevernos a buscar la primera religión del mundo, debemos enfrentar una dificultad que ha desconcertado a arqueólogos, antropólogos y filósofos durante más de un siglo. Nadie se pone de acuerdo en qué es exactamente una religión. Parece una palabra sencilla, pero bajo la superficie se esconde una batalla intelectual que condiciona toda nuestra interpretación del pasado. Algunos investigadores, entre ellos el influyente Émile Durkheim, defendían que la religión nace cuando una comunidad separa lo sagrado de lo profano, dotando ciertos objetos o prácticas de un significado especial que cohesiona al grupo. Bajo este prisma, la religión sería una respuesta social, un pegamento emocional y colectivo. Pero otros, como Mircea Eliade, propusieron que la religión no es un invento social, sino la expresión de una experiencia humana profundamente arraigada, la necesidad de conectar con realidades que percibimos como trascendentes. Esta diferencia, aparentemente filosófica, tiene consecuencias arqueológicas muy concretas. Nos podemos preguntar, ¿buscamos templos o buscamos experiencias? Y luego están los antropólogos contemporáneos, como por ejemplo Pascal Boyer y Scott Atran, quienes sostienen que la religión es una consecuencia natural de la arquitectura cognitiva humana. Nuestras mentes, dicen, están predispuestas a detectar agentes, intenciones y patrones, incluso donde no los hay. Esta tendencia, llamada HADD, como te he comentado en otros de mis videos, permite sobrevivir en entornos peligrosos, pero también abre la puerta a la idea de seres invisibles, espíritus y fuerzas que actúan en el mundo. ¿Significa eso que la religión nació de un error cognitivo? Boyer responde a esto con una frase bastante provocadora. Los dioses son intuiciones que evolucionaron porque tenían sentido para nuestras mentes, no porque fueran revelaciones sobrenaturales. Pero incluso esta visión tiene sus detractores. Autores como Harvey Waterhouse, argumentan que la religión no puede explicarse solo por cognición individual, requiere comunidad, repetición ritual, memoria colectiva. No basta con un individuo que imagina, hace falta un grupo que participe en esa imaginación. Y eso nos lleva, por supuesto, a otra pregunta. ¿Cuándo aparece la imaginación compartida? ¿Cuándo deja una experiencia de ser personal para convertirse en cultura? La dificultad para definir religión también afecta a la interpretación arqueológica.
Cuando los científicos, pues encuentran un objeto enterrado junto a un cadáver, por ejemplo, están viendo un gesto práctico, un ritual o una creencia. Ese mismo hallazgo puede ser interpretado de maneras opuestas. Algunos ven espiritualidad donde otros sencillamente ven funcionalidad. Mary Steiner, por ejemplo, sostiene que muchos objetos simbólicos del Paleolítico, pues pueden tener explicaciones más pragmáticas. Estatus social, cohesión de grupo, señalización, más que religión en sentido estricto. Pero la arqueología del siglo XXI ha puesto sobre la mesa hallazgos que desafían estas posturas reduccionistas, por así llamarlas. En la cueva de Bruniquel, por ejemplo, los neandertales organizaron estalagmitas en estructuras circulares hace 176.000 años. No hay explicación funcional evidente, ninguna. Y la pregunta resurge inevitable. ¿Es esto religión? ¿Es simbolismo? ¿O estamos proyectando conceptos modernos en cerebros antiguos? Ocurre lo mismo con los entierros. Los hallazgos en Skul y Kafseth en Israel, Pangayasaidi en África o la cima de los huesos en España muestran cuerpos colocados deliberadamente, a veces en objetos que contienen ocre, a veces en fosas cuidadosamente excavadas. Chris Stringer defiende que estos gestos apuntan a una conciencia de la muerte y posiblemente aún más allá. Otros, en cambio, como el arqueólogo Paul Petit, pues advierten que el simbolismo no implica necesariamente religión. Podría tratarse de higiene, territorialidad o incluso simple hábito cultural. Lo más fascinante es que esta discusión no tiene resolución clara, porque las religiones no dejan fósiles, dejan patrones, gestos, organización espacial, repetición ritual, símbolos persistentes. Y cuando analizamos estos patrones a lo largo de decenas de miles de años, surge algo revelador. La religión no nació en un solo lugar, ni en un solo momento, ni como invento consciente. Fue un proceso difuso, acumulativo, emergente. Es como si la humanidad hubiera ido despertando a lo sagrado poco a poco, primero con gestos tímidos, luego con símbolos y finalmente con mitos y rituales más elaborados. Algunos investigadores se inclinan por un origen cognitivo, otros por un origen social, otros por un origen ambiental. Y todos tienen algo de razón, porque la religión al final no es un sistema, es un fenómeno. Y un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde antes de ser incluso Homo sapiens. Por eso definirla es tan difícil, porque nació antes de que existieran palabras para describirla, incluso porque nació antes de que existiera la historia, tal y como la entendemos hoy, porque nació en el silencio de cuevas donde la noche era más antigua que el propio pensamiento. Para entender toda esta historia, o sea, la fragilidad humana, los mitos, la búsqueda de sentido, debemos hacer un profundo ejercicio de introspección, que no siempre es suficiente con los datos que nos da la ciencia. De modo que, al menos yo en lo particular, apelo a la ficción literaria para explorar los posibles escenarios de esa historia aún por descubrir. Y como resultado de uno de estos ejercicios te presento mi libro Andreíadas, una obra de fantasía épica que mezcla historia y mitología a fin de explorar precisamente ese impulso humano por sobrevivir, imaginar y creer. Si te interesa la dimensión emocional y narrativa de estos temas, te lo dejo en la descripción de este video. Si queremos entender el nacimiento de la religión, debemos comenzar por un hecho tan sencillo como sobrecogedor. Los humanos, y quizás otros homínidos antes que nosotros, empezaron a tratar la muerte de manera distinta al resto de los animales. Y en ese cambio, en ese giro emocional y cognitivo, se esconde la semilla más antigua de lo sagrado. Los primeros indicios aparecen, hace más de 400.000 años, en un lugar que hoy llamamos Cima de los Huesos en Atapuerca, España. Allí 28 cuerpos fueron depositados deliberadamente al fondo de una cueva profunda.
No hay señales de que fueran arrastrados por animales, ni por corrientes, ni acumulaciones, ni acumulados por accidente. Los paleontólogos Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro defienden que esta concentración implica una intencionalidad, un gesto colectivo hacia los muertos. ¿Podemos llamar a esto religión? No lo sabemos, pero sí sabemos que marca un quiebre. Por primera vez, los muertos no son desechados, son colocados. Miles de años después aparecen otros indicios aún más reveladores. En Kafsej y Skul, en Israel, hace entre unos 80.000 y 100.000 años atrás, encontramos cuerpos cuidadosamente dispuestos, algunos con huesos de animales colocados sobre el pecho. No hay funcionalidad biológica ni práctica evidente en ello. Es un gesto. Y en arqueología, cuando aparece un gesto sin función clara, bueno, pues aparece también la pregunta por el significado. Pero el símbolo no surge solo en el acto de enterrar, surge también en la materia. En África, en la cueva de Blombos, hace unos 100.000 años atrás, seres humanos grabaron líneas cruzadas sobre piedras de ocre. Son patrones geométricos abstractos. No representan nada reconocible, pero ese detalle, o sea, lo abstracto, es revelador, porque implica un pensamiento que no se limita a copiar la naturaleza, una mente capaz de generar un orden interior. Aquí es donde las interpretaciones académicas se vuelven apasionantes. Para el arqueólogo Paul Petit, estos primeros entierros y objetos representan el nacimiento del ritual mortuorio, pero no necesariamente de la religión. Según él, podría ser, pues expresiones tempranas de identidad o cohesión grupal más que creencias metafísicas. Sin embargo, investigadores como Chris Stringer sugieren que para enterrar a un cuerpo con cuidado debes tener algún tipo de concepción, explícita o no, de que ese cuerpo merece un trato especial. No es solo biología, es un acto simbólico. El debate se vuelve aún más intenso cuando hablamos de neandertales. Durante décadas se los consideró seres sin pensamiento simbólico, pero justamente descubrimientos en Shanidar, Irak, en la Chapelle aux Saints en Francia y más recientemente en Bruniquel, pues muestran que realizaban prácticas complejas, entierros posiblemente intencionados. Uso de los pigmentos, la acumulación de objetos, estructuras dentro de cuevas. No hay unanimidad científica. Algunos investigadores dudan de que estos actos tengan contenido ritual, pero la evidencia es cada vez más difícil de ignorar. En Bruniquel, hace 176.000 años, unos neandertales apilaron estalagmitas rotas formando dos círculos casi perfectos en la más absoluta oscuridad de la cueva. Encendieron fuego en su interior, dejaron huesos calcinados, no eran viviendas, ni refugios, ni depósito. Era otra cosa, algo que requería coordinación, intención y una visión compartida del espacio. Arzuaga llegó a decir: no sabemos qué pensaban, pero pensaban algo importante para ellos. La muerte fue probablemente el primer espejo donde la humanidad se vio a sí misma, porque el cadáver no solo plantea una pérdida, plantea una pregunta: ¿qué ocurre después? ¿A dónde ha ido esa persona? ¿Por qué la vida desaparece? Es la pregunta más antigua de la humanidad y sigue siendo la base de todas las religiones a día de hoy. Pero lo más sorprendente no es que enterráramos a nuestros muertos, es que comenzamos a hacerlo con intención estética, con ocre rojo, el color de la sangre y la fertilidad, como en Panga Yasaidi, con objetos asociados a la vida cotidiana, con restos de animales que podrían tener un papel totémico. Todo esto revela un pensamiento que articula pasado, presente y futuro. Un pensamiento que intuye que la muerte no es el final absoluto, es un tránsito. Hay descubrimientos que obligan a reescribir la historia y hay otros que obligan a reescribir la forma en que pensamos. Göbekli Tepe pertenece a la segunda categoría.
Antes de su excavación, la mayoría de los arqueólogos estaban convencidos de que la religión era un producto de la vida sedentaria. Primero vinieron los cultivos, luego las aldeas, luego la complejidad social y solo entonces, como flores de la civilización, los templos. Pero en 1994, Klaus Schmidt comenzó a excavar una colina en el sureste de Turquía y desenterró un conjunto monumental tan antiguo que no tenía derecho a existir. Pilares de piedra tallados con una precisión sorprendente de hasta 5 metros de altura, dispuestos en círculos concéntricos decorados con zorros, serpientes, jabalíes, escorpiones, buitres e incluso seres híbridos que parecen anticipar los mitos mucho antes de ser escritos. Y sin embargo, Göbekli Tepe no era un asentamiento, no había casas, ni hogares, ni áreas domésticas, era un espacio puramente ritual. Lo que Schmidt propuso entonces fue algo revolucionario, que la religión no surgió como consecuencia de la agricultura, sino que pudo haber sido su causa. Primero fue el templo, luego la ciudad, decía este autor. Según él, grupos de cazadores-recolectores se reunían allí periódicamente para realizar rituales comunales, y esa congregación masiva generó la necesidad de organizar la producción de alimentos, domesticando plantas y animales. Era la inversión absoluta del relato tradicional, pero esta teoría no estuvo exenta de debate. Ian Hodder, uno de los arqueólogos más influyentes del mundo, aceptó que Göbekli Tepe era una revolución, pero cuestionó la idea de causalidad directa. Para él, la religión, la producción de alimentos y la complejidad social son procesos entrelazados, no lineales. Trevor Watkins fue más lejos aún. Propuso que Göbekli Tepe representaba un nuevo tipo de cognición colectiva, una mente social ampliada, donde la arquitectura monumental no era simple ritual, sino una forma de almacenar memoria cultural. Y entonces apareció un problema aún más fascinante. Göbekli Tepe no era único. Sitios como Karahan, Tepe, Nebali, Kori y Sayburg revelan una red de centros rituales aún más antigua y compleja. Esto sugiere que no fue un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento cultural profundo que transformó la religión hace más de 11.000 años. La controversia principal gira en torno a la función del lugar. Para Schmidt, los animales tallados podrían representar espíritus tutelares, guardianes del grupo o tótems ancestrales. Pero para otros investigadores, como Jens Notroff, las figuras podrían relacionarse con narrativas míticas compartidas por diversas bandas humanas. El círculo de los buitres, por ejemplo, podría aludir a rituales de exposición funeraria, similares a los observados en Catalhoyuk miles de años después. Esa interpretación, pues cambia todo. Sería un santuario de la muerte, un lugar donde los vivos entraban en contacto con el mundo de los muertos. El grado de complejidad técnica del lugar plantea otra pregunta incendiaria. ¿Cómo coordinaron su construcción grupos de cazadores-recolectores sin jerarquías formales? La ausencia de estructuras domésticas sugiere que estos monumentos fueron construidos por comunidades móviles que carecían de líderes permanentes. Esto contradice la idea de que los grandes rituales requieren sociedades centralizadas y provoca una reflexión crucial. Tal vez la religión fue el primer sistema capaz de unir a grupos diversos, antes de la política, antes de la economía, antes de la escritura. Pero hay un detalle que desconcierta incluso más que la antigüedad del sitio. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente hace unos 8.000 años, no destruido por un enemigo, no cubierto por el tiempo, sino tapado con toneladas de tierra por aquellos que lo habían construido. ¿Fue un cierre ritual? ¿Un abandono simbólico? ¿Una transformación en la cosmovisión que lo volvió innecesario? Nadie tiene la respuesta, pero el acto en sí revela algo esencial sobre la religión primitiva. No era estática, evolucionaba. Göbekli Tepe es, en esencia, una línea roja en la historia humana. Nos obliga a aceptar que
cuando aún éramos cazadores, cuando aún no sembrábamos trigo, cuando aún no vivíamos en aldeas, ya éramos capaces de levantar monumentos, esculpir símbolos y crear narrativas sagradas. El templo no vino después de la civilización. El templo fue el comienzo de la civilización, y en esa revelación se esconde uno de los secretos mejor guardados de nuestra especie. La religión no nació de la necesidad material, sino de la necesidad de imaginar juntos. ¿Te gustaría que dedicara un video completo a Göbekli Tepe? Pídemelo en los comentarios. Si los templos son las huellas visibles de la religión, los mitos son sus sombras. Viajan sin dejar piedra, sin dejar hueso, sin dejar artefacto. Son quizás la forma más frágil y más persistente de la memoria humana. Y sin embargo, cuando los antropólogos comenzaron a estudiar de manera sistemática las narraciones tradicionales de pueblos de África, Eurasia, Oceanía y América, se toparon con una sorpresa mayúscula. Historias casi idénticas separadas por continentes enteros y decenas de miles de años. Una de las investigaciones más provocadoras en este camino es la del antropólogo francés Julien Dewa, quien decidió aplicar métodos comparables a la filogenética, los mismos que se usan para reconstruir árboles de la evolución biológica, pues al estudio de los mitos. Su premisa era simple pero revolucionaria. Si los humanos migraron fuera de África llevando consigo sus genes, es posible que también hayan llevado sus historias. Y los resultados fueron desconcertantes. Dewa identificó estructuras narrativas universales que podían remontarse a la dispersión humana inicial, hace 60.000 o 70.000 años. El mito del dragón, por ejemplo, una criatura serpentina asociada al agua, la tormenta y la muerte, pues aparece en comunidades que nunca tuvieron contacto entre sí. Y no solo aparece, lo hace con la misma arquitectura simbólica. Lo mismo ocurre con los mitos sobre el origen del fuego, sobre héroes que roban un objeto sagrado, sobre mujeres que dan a luz a seres extraordinarios, sobre aves que transportan el sol en su vuelo. Es como si la humanidad hubiese partido desde África con un equipaje narrativo tan profundo como el genético. Y aquí surge la polémica. Algunos expertos, como el mitólogo Yuri Berezhkin, aceptan la posibilidad de que existan protomitos de carácter panhumano, pero advierten que la reconstrucción de historias no puede alcanzar la misma precisión que la reconstrucción del ADN. Otros, como el antropólogo Alan Dundes, son más escépticos y argumentan que la universalidad puede deberse a patrones cognitivos compartidos y no necesariamente a una tradición común. Pero incluso esta objeción refuerza el punto que si la mente humana genera por sí sola narraciones similares en culturas totalmente aisladas, ¿no es eso también una ventana a la religión más antigua? La clave está en comprender que estos mitos no surgieron como entretenimiento. En sociedades sin escritura, sin estados, sin libros, el mito es el gran organizador del mundo. Explica el origen del cielo, de los animales, del fuego, del dolor. Ese mapa, esa memoria, es identidad. Y cuando miramos la distribución de ciertos relatos, como la lucha entre un héroe y un monstruo serpentino, o la figura del ancestro animal que da forma al mundo, vemos patrones que coinciden notablemente con las rutas migratorias humanas. Aquí aparece uno de los ejemplos más cautivadores, el mito del avestruz cósmicos. Sí, una criatura que guarda el sol dentro de un huevo y lo libera al romperlo. Variantes de esta historia aparecen en pueblos San del sur de África, pero también en Siberia, en Norteamérica y hasta en algunos grupos de Oceanía. ¿Cómo se explica entonces esta dispersión? ¿Es coincidencia? ¿Evolución convergente? ¿O estamos ante un relato que acompañó a los humanos desde antes de que existieran las primeras aldeas? Otros investigadores, como por ejemplo David Wengroth y David Graeber, recuerdan que estas historias no solo explicaban el mundo,
también legitimaban comportamientos colectivos, organizaban rituales, definían tabúes y alimentaban jerarquías simbólicas. En otras palabras, antes de que existiera la religión institucional, existió el relato sagrado. Lo más sorprendente de esta investigación no es que haya mitos antiguos, es que algunos podrían ser tan antiguos como la salida de África de nuestros antepasados, más antiguos que la agricultura, más antiguos que el hombre león de Stadel, más antiguos incluso que los primeros entierros simbólicos. Y esto provoca, por supuesto, un giro crucial en nuestra interpretación del origen religioso. Es posible que la primera religión no fuese un ritual, ni un templo, ni un ídolo. Tal vez la primera religión del mundo fue una historia. Una historia contada por una fogata hace más de 70.000 años, repetida por generaciones, hasta que, sin pretenderlo, se convirtió en una cosmología compartida. Una historia que explicaba el trueno, la noche, el fuego, la muerte. Una historia tan poderosa que todavía late, disfrazada en mitos de culturas separadas por océanos. Y si los humanos llevaron sus relatos consigo en las primeras migraciones, bueno, pues entonces la religión pudo haber nacido no en un sitio específico, sino en movimiento, dispersándose con cada paso, con cada travesía, con cada familia que cruzó montañas, ríos y desiertos, llevando en su mente el mismo puñado de preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué ocurre cuando morimos? Y si quieres acceder a un análisis más profundo, videos anticipados y contenido exclusivo sobre estos temas, te invito a unirte a mi Patreon. Allí exploraremos la historia de forma aún más detallada y cercana. Asociado a este video, por ejemplo, en esta oportunidad te traigo un pequeño documental, el relato más antiguo del mundo. Así que nada, con tu apoyo podré seguir creando más videos y que bueno, desde ya te estoy dando las gracias. Así que bueno, te voy a dejar el enlace en la caja de descripción de este video para que vayas a Patreon y lo disfrutes. Hace unos 40.000 años, en una cueva en el valle del río Lone, al sur de la actual Alemania, alguien tomó un colmillo de mamut lanudo y empezó a tallarlo con una dedicación que desafía nuestra comprensión. Durante más de 300 horas raspó, pulió y esculpió la superficie de este marfil hasta que emergió una figura imposible. Un cuerpo humano coronado con la cabeza de un león cavernario. No existía ninguna criatura así en la naturaleza, nadie la había visto jamás. No podía haberse inspirado en un animal real. Y ese detalle lo cambia todo. Los arqueólogos lo llaman el hombre león de Stadel, que ya te lo he comentado en otros de mis videos. Para algunos, como Nicholas Conard, es el primer gran testimonio de la capacidad humana de concebir seres híbridos, pero para otros, como Thomas Wynne y Frederick Coolidge, es la prueba irrefutable de que la mente humana había alcanzado ya el nivel de imaginación necesaria para sostener mitos complejos. Y esta es la clave. La imaginación es la infraestructura mental de la religión. Antes del hombre león, el arte paleolítico mostraba animales, figuras humanas, manos impresas en negativo, símbolos abstractos. Pero aquí aparece por primera vez un ser que no existe, un ser que solo puede nacer en un espacio invisible, el interior de una mente. Eso es lo que hace de esta figura un umbral evolutivo, porque imaginar algo que no existe implica que la humanidad adquirió una capacidad radicalmente nueva, la de concebir entidades más allá del mundo tangible. Entidades que podían ser protectoras, peligrosas, ancestrales o divinas. Entidades que podían organizar rituales, inspirar historias y estructurar la vida social. Entidades que podían convertirse en dioses. Pero aquí surge una polémica fascinante. ¿Era realmente religioso ese objeto? Los arqueólogos están divididos. El maestro del arte paleolítico Jean-Jacques Hoblin sostiene que el hombre león de Stadel es la prueba de un mundo simbólico complejo, pero no necesariamente de religión formal. Otros investigadores, como David Lewis Williams, famoso por su teoría neuropsicológica del arte rupestre,
Bueno, pues argumenta que esta figura representa un estado de conciencia alterado, típico de prácticas chamánicas donde el humano se fusiona con el animal. Bajo esta interpretación, el hombre león de Stadel no es solo arte, es un avatar espiritual. Pero hay una tercera vía, más radical aún, defendida por el arqueólogo francés Emmanuel Gay, que el hombre león, como otras figuras paleolíticas, podría representar un poder social encarnado, un símbolo que legitima jerarquías o roles rituales dentro del grupo. No sería un dios, sino un instrumento de autoridad espiritual. La belleza de esta polémica es que todas las interpretaciones son posibles y ninguna puede demostrarse del todo. El hombre león es opaco, ambiguo y enigmático. Y esa ambigüedad no es un defecto, es la esencia de lo sagrado. Lo sagrado no explica, sugiere, no describe, evoca. Sea lo que sea, la figura representa el salto definitivo al territorio de la imaginación religiosa. Una frontera que, como explica el psicólogo cognitivo Merlin Donald, nos permite pasar de una mente episódica a una mente mítica. La diferencia es enorme. Una mente episódica recuerda hechos, una mente mítica los transforma en historias. Y lo más asombroso es que el hombre león no aparece aislado. En la misma región encontramos flautas hechas de hueso y marfil, esculturas de animales, figuras femeninas, rituales de caza representados simbólicamente. Es un mundo donde los seres humanos no solo viven, interpretan, representan e imaginan. Lo que vemos nacer aquí es un nuevo tipo de realidad, la realidad simbólica, un mundo que no existe fuera, pero que dirige nuestras acciones con la misma fuerza que el mundo físico. Ese es el mundo de la religión. El hombre león, por tanto, no es solo una figurilla, es el primer testimonio material de un universo espiritual interno que, una vez abierto, ya no se cerraría nunca. ¿Podría ser considerado el primer Dios? Te invito a ver este otro video en mi canal donde analizo con profundidad el origen del primer Dios de la humanidad y así podrás saber si en definitiva este lo es. Para comprender realmente el origen de la religión debemos regresar al principio, no al principio de las civilizaciones ni al principio del arte, sino a un lugar mucho más antiguo, al origen de la mente humana. Y ese origen está en África, no solo porque allí surgió el Homo sapiens, sino porque en ese continente apareció algo aún más profundo, la capacidad de crear significado. Durante décadas se creyó que el pensamiento simbólico emergió bruscamente hace unos 40.000 años en Europa, la llamada Revolución del Paleolítico Superior. Pero esta visión eurocéntrica se desmoronó cuando las excavaciones en África comenzaron a revelar una historia más antigua y compleja. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, hace más de 100.000 años, nuestros ancestros grabaron patrones geométricos sobre placas de ocre, líneas cruzadas, retículas, diseños deliberados. No representan animales ni presas, representan ideas. Pero Blombos no es un caso aislado. En Diepkloof hace 60.000 años encontramos cáscaras de huevo de avestruz decoradas con motivos repetidos. No eran simples recipientes, eran objetos marcados con intención identitaria. En Pinnacle Point, hace 164.000 años, los humanos comenzaron a procesar ocre deliberadamente, un pigmento que aparece una y otra vez en contextos rituales de todo el mundo. Y en Border Cave, hace 44.000 años, encontramos collares, abalorios, bastones de madera tallada, objetos que revelan una mente preocupada no solo por la supervivencia, sino por la expresión. El ocre es especialmente fascinante, no solo porque aparece de manera casi universal en contextos simbólicos, sino porque su uso en África está documentado durante más de 100.000 años. El antropólogo Peter Mitchell señala que el ocre podría haber funcionado como marcador social,
como cosmético, como pigmento ritual o quizás como sustituto de la sangre de los primeros funerales simbólicos. En Panga Yaizidi, el niño enterrado hace 78.000 años, fue cubierto de ocre. Ese gesto, o sea, pintar a un muerto, es una afirmación poderosa. Su cuerpo importa, su transición importa, su memoria importa. Pero la historia africana del símbolo no es lineal. Algunos investigadores, como Seili McBurty, pues defienden que hubo una continuidad profunda del pensamiento simbólico. Otros, como Richard Klein, sostienen que la aparición del arte y el ritual fue episódica, que surgió en oleadas debido a cambios genéticos o ambientes que potenciaron la creatividad humana. Curtis Marian, por su parte, propone una visión intermedia. La costa surafricana, que fue un refugio ecológico durante las glaciaciones del Pleistoceno, y ese refugio favoreció las innovaciones cognitivas y culturales cuando el resto del mundo, el resto del continente en este caso, sufrían sequías extremas. Pero más allá del debate, la evidencia apunta a una verdad contundente. El pensamiento simbólico, o sea, el precursor directo de la religión, nació en África y nació mucho antes de que existieran estructuras monumentales, figurillas híbridas o mitos transmitidos por miles de kilómetros. Porque en África aparece algo más importante que los objetos, aparece el patrón de convertir un pigmento en símbolo, de convertir un cuerpo en un ritual, el patrón de convertir un espacio en un lugar especial, de repetir gestos que no mejoran la supervivencia inmediatamente, pero que fortalecen la cohesión social y la identidad colectiva. Es en África donde la humanidad aprende a significar, y cuando un grupo humano comienza a atribuir significado a un collar, a un objeto o a un gesto, pues está dando los primeros pasos hacia una cosmovisión compartida. La religión, en su forma más primitiva, no necesita templos, ni dioses, ni sacerdotes. Necesita significado, intención. África nos muestra que la religión no empezó como institución, sino como sensación, como intuición, como el presentimiento de que hay algo más allá de lo visible, una sombra detrás del fuego, un espíritu en el animal, una voluntad en la tormenta, una continuidad en la muerte. Ese presentimiento dio forma al mundo, ese presentimiento nos dio forma a nosotros mismos, y comprenderlo nos prepara para el cierre de este viaje hacia el origen de la fe. Después de revisar la evidencia arqueológica, antropológica y cognitiva, podemos afirmar algo con seguridad. La religión no apareció de golpe, no nació en un lugar específico, no fue inventada por una civilización concreta. Fue el resultado acumulado de decenas de miles de cambios en la mente humana. Lo que vemos en África, o sea, estos patrones grabados, el uso sistemático del ocre, los entierros cuidadosos, pues nos demuestran que la capacidad simbólica estaba presente hace más de 100.000 años. Lo que encontramos en Eurasia, o sea, las estructuras neandertales, estas figurillas híbridas, el arte rupestre, nos confirman que la necesidad de representar lo invisible es incluso anterior a la agricultura. Y Göbekli Tepe prueba que los humanos organizaron rituales masivos incluso antes de construir aldeas permanentes. Esto invierte el modelo clásico. No fue la civilización la que creó la religión, fue la religión la que ayudó a consolidar las primeras formas de civilización. Los mitos comparados muestran patrones globales que coinciden con migraciones humanas muy antiguas. Historias similares en continentes separados indican que ciertos relatos se originaron antes de que la humanidad se dispersara fuera de África. No hablamos de coincidencias culturales recientes, sino de estructuras narrativas que pueden tener más de 60.000 años. Esto sugiere que la religión comenzó como explicación del entorno cuando aún vivíamos en pequeños grupos móviles. Los entierros más antiguos indican que nuestros ancestros dedicaban tiempo y recursos a tratar a los muertos de manera distinta
que el resto de los animales. Ese comportamiento implica pensamiento abstracto, organización social y una idea, aunque rudimentaria, de continuidad más allá de la vida. Y el hombre león de Stadel es la evidencia material de que hace 40.000 años los humanos ya podían crear figuras que no existían en la naturaleza. Para muchos investigadores, ese es el primer paso definitivo, el momento en que la imaginación permitió construir entidades que luego se convierten en espíritus, en ancestros míticos o incluso en dioses. En resumen, la religión no surgió de la revelación, ni de una necesidad moral, ni de un mandato político. Surgió porque nuestra especie desarrolló la cognición necesaria para atribuir significado, inferir intención y construir narrativas. No es un fenómeno repentino, es la consecuencia lógica del pensamiento simbólico acumulado durante cientos de miles de años. Por eso, cuando buscamos la religión más antigua, la respuesta no es un templo ni un dios. La respuesta es un proceso que comenzó cuando los humanos, empezaron a asignar sentido a lo que veían, a lo que hacían y a lo que perdían. La primera religión del mundo fue la consecuencia directa de nuestra evolución cognitiva. Y entender eso, por supuesto, cambia por completo la manera en que interpretamos las religiones posteriores, no como anomalías culturales, sino como extensiones naturales de la mente humana. Si quieres seguir explorando el origen real de las ideas, las creencias y las sociedades humanas, suscríbete y únete a esta comunidad. Aquí analizamos la historia sin mitos, sin atajos y sin simplificaciones, solo hechos, evidencias y el contexto que permite entenderlo. Déjame un like si has disfrutado de este video y dime en los comentarios qué otros temas de la historia y la prehistoria te gustaría ver en este espacio. Mi nombre es Andrés Viarens y te invito a seguir en mi canal para descubrir juntos los grandes misterios de la especie humana.